Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, hermanos espirituales que nos acompañan en este momento a este estudio. Vamos a dar gracias por un día más de vida, por la oportunidad de estar aquí reunidos, aprendiendo la palabra de Jesús. Damos gracias, Señor, por la presencia de nuestros benefactores, que nunca nos sueltan, que incluso cuando sentimos momentos difíciles, ellos están ahí para apoyarnos, para no dejarnos caer, para ayudarnos a ser más fuertes, más conscientes, pero sobre todo para no olvidar que nunca estamos solos, que nuestro Padre nos guía y nos acompaña. Bendice, Señor, este estudio. Bendice a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que no pudieron acompañarnos hoy, a todos los que más adelante escucharán este audio, para que abran sus corazones a tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que nos bendigas, que nos acompañes, que nos permitas escuchar tus palabras, pero sobre todo a sentirte en nuestras vidas. Gracias, Señor, que así sea. Gracias, Señor. Gracias. Ahora voy a compartir el texto. Y Maribel, ¿se puede empezar? Sí, un momento. La entrada al mundo espiritual. La idea de los espíritus se modifican en el estado errante. Muchos sufren grandes modificaciones a medida de que el espíritu se desmaterializa. A veces, este conserva durante largo tiempo las mismas ideas, pero poco a poco la influencia de la materia disminuye y ve las cosas con más claridad. En ese caso, busca los medios para mejorar. Puesto que el espíritu ya ha vivido la vida espírita antes de su encarnación, ¿a qué se debe su sorpresa cuando vuelve a ingresar en el mundo de los espíritus? No es más que el efecto de los primeros momentos y de la turbación que sigue al despertar. Más tarde, el espíritu se reconoce por completo. A medida que vuelve a él, el recuerdo del pasado y se desvanece la impresión de la vida terrenal. Véase el 163 y siguientes. 3:22. Los espíritus olvidados van a sus tumbas aunque nadie vaya a visitarlas. ¿Sienten pena al ver que ningún amigo se acuerda de ellos? ¿Qué les importa la tierra? Solo estamos ligados a ella por el corazón. Si ahí no hay amor, ya nada retiene el espíritu. Tiene para él todo el universo. La visita a la tumba le proporciona al espíritu mayor satisfacción que una oración hecha en casa. La visita a la tumba es una manera de dar a conocer que se piensa en el espíritu ausente. Es la representación de ese pensamiento. Ya os dije que lo que santifica el acto del recuerdo es la oración. Poco importa el lugar si ésta se hace con el corazón. Allan Kardec, el libro de los espíritus, libro segundo, capítulo 6. Gracias, tío. Mirna. La historia de una madre católica, católica fervorosa, perteneciente a la Hermandad de la Iglesia Santa Teresita, en el mensaje dirigido a su hija, doña Emilia Rodríguez, trae un importante testimonio, mencionando su afinidad religiosa, recordándonos que la muerte puede alterar disposiciones, pero no modifica convicciones. Nacida en Río de Janeiro el 22 de marzo de 1889, doña Emilia falleció ahí el 29 de noviembre de 1969 a los 80 años de edad. La carta dirigida a su hija, Leda Rocha, abogada y profesora de idiomas, fue recibida casi 4 años después de su desencarnación, y sobre ella la hija se expresó de la siguiente manera: deseo
decir que al recibirla de manos de nuestro querido chico, sentí que una nueva vida nacía dentro de mí. Lo digo porque esta comunicación es para mí el retrato auténtico del alma querida que me trajo a la vida terrenal. Querida Leda, mi querida hija, que Dios nos bendiga. Es imposible describir lo que tu madre está sintiendo. Desde hace mucho tiempo, he estado esforzándome como un niño en la escuela. He luchado para poder escribirte. He luchado mucho para lograrlo. Solíamos pensar, antes de perder nuestro cuerpo terrenal, que nos esperaba una situación milagrosa, pero el engaño termina. Somos nosotros mismos, somos como somos. Si alguna transformación profunda ocurre, no sé nada al respecto. Sigo sin comprender mucho el espiritismo. Para no alejarme de ti, me he puesto un delantal de servicio y estoy trabajando con nuestro doctor Alcides en la organización hospitalaria del Grupo Regeneración. No pienses que estoy en condiciones de ser una enfermera altamente capacitada. Realmente estoy aprendiendo que todo lo bueno para uno mismo es una conquista que se debe lograr. Tú, mi hija, que me diste todo en mi razón de vivir, tú que fuiste mi tesoro y sigues siendo la riqueza de tu madre, no podías estudiar el espiritismo por mí. Y cree, para adquirir el nuevo entendimiento que necesito, debo avanzar poco a poco. Cuando me vi sin ti, fue un vacío lleno de dolor. Creo que tú sentiste lo mismo. Imagina que esperé tanto la entrada a los planos del cielo, aunque no deseaba morir. Y cuando vi que no teníamos nuestra casa, querida hija, comprendí que el cielo es el amor con el que nos queremos unos a otros. Fue en vano que tu padre y otros, como Sampaio, Abilio, Joaquín y otros benefactores de aquí, vinieron a consolarme. Al principio no encontré consuelo alguno. Estos buenos amigos me causaban incluso molestia y miedo. Me costó mucho reconocer que estábamos separadas. Ah, hija mía, que Dios te bendiga por todo el amor que tu cariño me dio en la vida y en la muerte. Es cierto que la divina providencia me concedió la felicidad de ser tu madre en la tierra, pero aquí me convierto en tu hija de corazón, porque es en tus oraciones y enseñanzas que estoy empezando a vivir nuevamente. Continúa ayudándome, querida hija, para que aprenda a desprenderme del mundo que ambas creamos. Aquí, nuestros amigos me ofrecieron medios para ir a otra región, donde las madres de la tierra reciben enseñanzas sobre desapego y elevación de sí mismas, pero al mismo tiempo me indujeron a elegir. ¿Podría seguir adelante o quedarme más cerca de ti? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué educación conseguiría alejada de tu presencia? No tenía ninguna elección que hacer. Dios sabe que las madres son así. Nuestro Padre eterno nos creó para los hijos y por eso preferí estar con nuestros medios, con nuestro médico y apóstol de los afligidos, aprendiendo a servir. No estoy cansado, aunque el servicio es mucho. Asisto a un ambiente de lecciones renovadoras, pero nadie me impone eso o aquello. Nuestros benefactores me permiten hacer oraciones donde quiera, aunque en el trabajo hay mucha disciplina y exigencia. Asisto regularmente a las tareas que me corresponden. No te sorprendas ni te enfades con tu madre si te digo que en las horas de religión sigo yendo a nuestra iglesia de Santa Teresita. El doctor Alcides afirma que cambiaré mucho, pero dice que será poco a poco. Hasta nuestro querido Joao suele reírse de mí, sin embargo la transformación es muy lenta. Sabes, hija mía, tantos años en mi fe, tanto tiempo con mis instrumentos de confianza en Dios. Si te hablara de otra manera, sabrías que alguien me estaría obligando, pero aquí, Leda, todos son buenos. En nuestra organización vivimos como hermanos que hubieran nacido bajo el mismo techo, y hay tanto servicio por hacer que no hay tiempo para pelear. Todos los días llegan nuevos enfermos. Aquí, en la tierra, se habla de nacimientos cuando nuevas vidas aparecen. Aquí hablamos de enfermos que llegan, porque debe ser raro los que vuelvan para caer perfectamente tranquilos. Por lo menos en mi inexperiencia, aún no he visto a ninguno. Te agradezco las flores en nuestro rincón de recuerdos. Nunca pensé que tuvieras tanta fuerza para visitar el cementerio
con tanta puntualidad. Que Dios te recompense, hija mía. Agradezco las ceremonias religiosas que envías celebrar en mi intención. Es cierto, naturalmente voy a cambiar y tú también. Nuestra Madre del Cielo nos guiará hacia el futuro. Dejarás de rendir tanto culto al cementerio, culto que respeto y agradezco con todo mi corazón. Y yo sabré desprenderme de tantos hábitos, sin duda buenos y constructivos. Me atan a situaciones de pensamiento que necesito dejar. Nuestra hermana Teresa llegó muy bien. Como me sucedió a mí, despertó de la gran modificación, como un enfermo operado que se recupera de la anestesia. Está nostálgica, pero no excesivamente apegada a las cosas de la casa física como me sucedió a mí. Está firme, ya en proceso de convalecencia, mientras que yo, en realidad, sigo siendo una madre centrada en ti, como si no tuviera otra criatura a quien aferrarme. Ayúdame, hija mía. Soy como una hiedra de esas enredaderas que teníamos en la finca. Sin apoyo, las plantas se derrumban. Sin ti, aún no me reconozco. Esta es una declaración de un espíritu sufridor hablando por medio del doctor Alcides que me ayuda. Pero si hablara de otra manera, estaría mintiendo. Agradezco a nuestros amigos. Cuanto más cansada y enferma, más nerviosa y angustiada me sentía, sé que todos me perdonarán. Abraza a los nuestros, a todos aquellos de corazón dedicado a los que Dios nos unió. Y con mis lágrimas de alegría y gratitud a Jesús por esta hora de bendiciones, guarda, hija mía, en tu corazón el corazón nostálgico y agradecido de tu madre, que lleva cada vez más dentro de él. Algunas notas. Doña Emilia era una católica fervorosa y mantuvo, como veremos más adelante, la misma fe religiosa en la patria espiritual. 2. Grupo Espírita Regeneración de Río de Janeiro, una entidad actualmente dirigida por su hija y que el doctor Alcides Neves Ribeiro de Castro, un médico ya desencarnado, fue presidente. 3. Se refiere al esposo João Alves Pereira y amigos del Grupo Regeneración, Antonio Sampaio Jr., Abilio Ferreira y Joaquín Casão de Castro, también desencarnados. 4. Cariñosa referencia al doctor Alcides mencionado anteriormente. 5. Iglesia de Bairro da Tijuca, Río, que doña Emilia solía frecuentar. 6. Cementerio de Caju, en Río de Janeiro, donde fue sepultado. 7. Colabora del Grupo Espírita Regeneración, Teresa Ferreira Rodríguez, fallecida en Río de Janeiro. Un texto de Francisco Cándido Javier, del libro Adiós Soledad, por Espíritus Diversos. Muchas gracias, Karen, la oración, a todos ustedes por la lectura, a Mirna, Arturo, Carolina. Este texto trae muchos puntos muy importantes, pero una de las cosas, yo creo que todos tenemos esa duda y esa curiosidad de cómo es la entrada en el mundo espiritual. No sé, disculpen. Ya todos tenemos esta curiosidad en cierta forma de cómo es la entrada en el mundo espiritual, cómo los espíritus llegan del otro lado, cómo llegaremos nosotros, es el gran día, ¿no? Cuando dejaremos nuestro cuerpo físico. Cuáles son las percepciones, las sensaciones, las alegrías o sufrimientos que el espíritu experimenta al entrar en el mundo espiritual. Disculpen que mi hijo está haciendo mucho ruido arriba. Sí. Entonces, disculpen, mi hijo No. es ferviente futbolista, entonces en cualquier No momento. se oye ruido, se oye bien. Se cree que está en la cancha. Ya no, pero nosotros lo escuchamos aquí.
Entonces, bueno, les decía, nosotros sabemos, ya hemos estudiado que después de la muerte del cuerpo físico hay un periodo de transición, ¿no? Que puede ser más o menos prolongado dependiendo de la evolución del espíritu. El texto nos habla de ese periodo de perturbación, pero una vez que ese periodo pasa, ¿no? Una vez que el espíritu despierta, ¿qué es lo que encuentra del otro lado? ¿Cómo somos del otro lado? ¿Cómo es el propio espíritu? Y esta es una reflexión muy importante de hacer. Jesús nos dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, el conocimiento del mundo espiritual hará para nosotros una diferencia en este momento de transición, en este momento en que vamos a regresar al mundo espiritual. Y esa es una de las certitudes que todo el mundo tenemos. Tarde o temprano vamos a llegar al mundo espiritual. Tarde o temprano todos vamos a desencarnar. Ahora, hay otra cosa que Jesús nos dijo. Jesús nos dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Entonces, Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Entonces, esta enseñanza no solo nos revela la diversidad de los mundos, como ya lo hemos estudiado, la pluralidad de los mundos habitados, donde los espíritus realizan experiencias encarnatorias, sino que también nos revela la existencia de múltiples dimensiones, vamos a decirlo entre paréntesis, de moradas espirituales. Entonces, en el plano espiritual no existen fronteras rígidas, no existen dimensiones geográficas precisas, no hay un lugar específico. La noción tradicional de cielo e infierno o el purgatorio es ilógica, es insostenible, es incompatible con la justicia y la bondad divina. Vamos a tener un estudio donde podamos entrar más en profundidad en ese tema. Pero las moradas espirituales varían infinitamente según la evolución del alma, en función de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, en función del grado al apego al mundo material. Entonces, después de la muerte del cuerpo físico, no es un castigo o no es una recompensa de Dios lo que recibimos o a dónde vamos después del desencarne, sino que simplemente es el reflejo genuino de la vibración del alma. Somos lo que somos, como nos dice el texto, como nos dice esta madre, ¿no? Nuestras concepciones no cambian, nuestras características siguen siendo la misma, nuestra personalidad sigue siendo la misma. Entonces, después de la muerte del cuerpo físico, somos lo que hicimos nosotros mismos, de nosotros mismos. No existe una transformación milagrosa. No vamos a lugares imaginarios como ciertos de nuestros hermanos imaginan el cielo, el infierno, el purgatorio. Vamos, o más bien somos atraídos magnéticamente a lugares o estados de acuerdo con nuestra vibración. Y el texto nos da un ejemplo muy, muy marcado de cómo la mayoría de nuestros hermanos después del desencarne se quedan aquí en la tierra por el apego que experimentan a sus familiares, a las cosas materiales, a su modo de vida, en fin, ¿no? Y también el texto nos trae un excelente ejemplo de cómo ciertas creencias que están tan arraigadas en las personas muchas veces les dificulta esta entrada al mundo espiritual o la adaptación en el mundo espiritual. Entonces, nuestro objetivo de hoy no es de hablar de un lugar en específico, sino más bien del estado moral del espíritu después del desencarne, de cómo se modifica el panorama interior una vez llegando a esta realidad. Y que es un poco lo que la pregunta 318 nos llama, ¿no? Cuando dice las ideas se modifican en el estado errante. Es decir, nos está preguntando las concepciones, los juicios, la forma de pensar, la forma de ser del espíritu se modifica una vez llegando al mundo espiritual. Entonces, hay mucho de qué hablar, pero... No, sí, seguido tenemos esas concepciones cerradas, ¿no? Que después del desencarne algo extraordinario va a pasar, ¿no? Y seguido nosotros mismos decimos, fulano desencarnó, un angelito más en el cielo, otra estrella que brilla en el cielo, y eso es una concepción infantil, ¿no? Pero está tan metida dentro de nosotros, y no solo de esta encarnación, de muchas encarnaciones pasadas. Entonces eso se ve en nuestra cultura todavía ahí muy, muy arraigado.
y hay un espíritu que da un ejemplo cuando pasamos al mundo espiritual sin ninguna preparación, que a mí me llamó siempre mucho la atención, que él dice, imaginemos que vamos a otro país, como por ejemplo, ustedes que están en México, imagínense que se van a Rusia en pleno invierno y que pum, aparecen ahí en Rusia y no se prepararon para nada, no están vestidos adecuadamente, pasan de 30 grados a -30, no hablan la lengua, no conocen el lugar, no saben, o sea, es una confusión total, no saben ni para dónde arrancar, ¿no? Entonces es un poco cómo nos podríamos sentir llegando al mundo espiritual sin ningún tipo de preparación. Ahora quería comentar un poquito sobre la pregunta 318, que es a saber si nuestras ideas se modifican llegando al mundo espiritual. Y los espíritus responden que sí, que se modifican y mucho. ¿No? Como podríamos imaginar después del desencarne y de ese momento de turbación de que todos vivimos, y ese momento de turbación puede ser más largo, más corto, dependiendo de nuestro conocimiento en realidad. Pero nuestra percepción cambia drásticamente. Sobre todo si éramos personas que no teníamos ningún conocimiento de la vida espiritual, si éramos, por decir, materialistas, que pensábamos que lo único que existía era el cuerpo, nos llevamos una gran sorpresa. Primero de ver que la vida continúa, que si bien el cuerpo se murió, todavía sigo vivo y la vida continúa. Entonces, descubrimos como la amplitud de la vida, ¿no? Era mucho más de lo que pensábamos. Solo ahí nuestras ideas se cambian profundamente. Entendemos también lo atados que estábamos a ciertas cosas materiales sin importancia en realidad, que a veces dedicamos nuestra vida entera. Entonces imaginemos la decepción, pasamos una vida entera tratando de adquirir fortunas o cualquier tipo de cosas y al final de cuentas todo se fue. Perdimos una encarnación entera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a todas esas conquistas, a la satisfacción de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo? Y ahí cuando todo se hace más claro, ¿no? Cuando el espíritu percibe en realidad los verdaderos valores de la vida, de Dios, el por qué existimos, cuál es nuestra razón de ser, todo cambia, todo cambia. Nuestras ideas se transforman profundamente y mismo en las personas que están arraigados a la vida material, tarde o temprano, su forma de pensar se modificará completamente. Si tomamos como ejemplo, estaba pensando mismo aquí en la Tierra, nuestro modo de pensar, dependiendo de la cultura en la cual vivimos, eh, termina siendo influenciada por nuestro medio ambiente. Mismo yo me acuerdo cuando vivía en Argentina y cuando me mudé aquí a Canadá, cómo mi forma de pensar fue cambiando dependiendo del ambiente en el cual vivía. Nueva cultura, nueva lengua, nueva forma de ver las Y cosas. gradualmente. Entonces, imaginemos perdiendo completamente el cuerpo material, ¿no? Entonces, el espíritu que ya empezó ahora mismo a evangelizar su alma, a cultivar esos valores superiores, mismo estando aquí encarnado, entonces sentirá menos la influencia material y será menos seducido por la materia estando encarnando acá. Entonces, para esos espíritus el contraste va a ser menos pronunciado cuando haya esa transición, ya que su alma vibra ya en un nivel superior. Entonces, aquellos que empezamos a hacer que vamos haciendo esos cambios en nuestras ideas, estando encarnados, la transición va a ser mucho más armónica, podría Más decir. fácil quizás también. Más fácil y vamos a sentir menos esa sacudida, ¿no? Porque ese periodo de transición también puede ser bastante difícil para el espíritu, mismo que estudiemos, ¿no? Porque también simplemente saberlo en teoría no quiere decir que ese periodo de transición va a ser fácil, si no lo integramos a cada día, ¿no? En realidad hay que vivirlo ese conocimiento y no simplemente que quede, ¿no?, en un papel o en teoría.
Entonces, vamos a abrir la palabra para más comentarios. El texto nos da varios puntos, ¿no? Que son así muy importantes. Abrimos, gente. Karen, después Antonio. Hola, buenos días. Decía que si podían como hablar un poquito sobre el estado errante, pero bueno, nada más como para dar contexto es pues precisamente ese estado cuando el espíritu deja la materia y digamos que empieza como a divagar o a cambiar por el mundo espiritual, pero sin tener como no sé si lo estoy explicando bien, pero como ese lugar a donde llegar, ¿no? Como ese propósito, simplemente está como su nombre lo dice, errante, ¿no? O sea, como divagando, suele visitar los lugares que conocía, ¿no? A ver, corríjanme porque tenía duda. Ajá. Sí, no, errante para nosotros es alguien como que anda dando para todos lados, no es el contexto. Normalmente el espiritismo denomina estado errante cuando un espíritu está en espera de la próxima reencarnación. Entonces es Ujú. denominado errante en ese momento. No es que va para todos lados y que anda haciendo, no puede ir a todos lados porque la vibración no le permite. Simplemente es denominado así porque está en espera de una próxima reencarnación. Ok, ok, gracias. Y, y quería como comentar esa parte que decía Sebas, como la importancia o sea, yo siempre pienso en eso, ¿no? De el hecho de que de repente un día despertar y darme cuenta que ya no estoy encarnada, o sea, que ya no estoy aquí, ¿cómo reaccionaría, no? A veces hasta hago esa práctica así como que, ok, si hoy despertara y de verdad ya nadie pudiera verme, ya nadie pudiera sentirme, ya nadie pudiera escucharme, o sea, ¿cómo reaccionaría? Realmente, o sea, entiendo a los espíritus que llegan con ese nivel de frustración de que es que mi familia ya no me escucha, es que no me sienten, es que no saben que sigo aquí, porque muchas veces, pues nuestros familiares y amigos al desencarnar, pues siguen en la casa, van a su trabajo, incluso pues algunos textos mencionan que pues todavía toman el autobús, toman transporte público, suelen hacer lo que hacían anteriormente, porque es lo que conocen, o sea, es a lo que están acostumbrados, ¿no? Entonces, muchos de ellos siguen su rutina habitual, y muchos de ellos también pues frecuentan lugares que solían frecuentar. Y ahí me hizo pensar, por ejemplo, cuando vamos a ciertos lugares que sentimos así como una vibra como, pues como pesada. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo iba a ciertos bares, yo llegaba y sentía la presencia de muchos espíritus ahí, ¿no? Entonces yo decía, ah, ok, o sea, es que ellos siguen viniendo pues a los lugares que les gustaban, ¿no? Estos espíritus que les gustaba, pues estos vicios, o sea, siguen estando aquí. Entonces, de verdad, yo salía así, pero súper mal con pensamientos también como, pues de mucha tristeza, de mucho desánimo, de mucho dolor. Entonces, como que entendía que esos hermanos, pues al final están en los lugares que conocen. Entonces, también como, no sé, me hizo pensar mucho como la importancia, obviamente, de los lugares que yo frecuento, porque sabemos que todo está lleno de espíritus a donde sea que vayamos, y aprender a sintonizar pues digamos, con los benefactores, ¿no? Con los espíritus superiores, porque al final, en el momento en el que yo desencarne, pues va a ser lo mismo, o sea, va a ser la misma frecuencia en la que yo me encuentre también, digamos, eh, si estoy aquí y empiezo a pensar, ok, benefactores, Jesús, ayúdenme, empiezo a orar, eso también me va a ayudar en el momento en el que yo desencarne. ¿No? Entonces es como un entrenamiento, no sé si me doy a entender, pero es como un entrenamiento. Los pensamientos que tenemos aquí son los mismos que nos vamos a llevar en el momento de nuestro desencarne y, y es importante como tomarlo como precisamente la escuela que es, ¿no? Empezar a habituarnos a transformar esos pensamientos, a hacer esa tarea de, ok, el día que yo me vaya, pues qué me genera inquietud, ¿no? Ah, no he hablado con esta persona, no he pedido perdón de esto, necesito dejar esto en orden, porque de verdad, en el momento en el que nos vamos, pues al final, o sea, esos son los pequeños pendientes que nos pueden atar a la vida material, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de estudiar lo que hay más allá, o sea, como dice Sebas, el hecho de conocer la lengua, de conocer cómo funcionan las cosas en ese nuevo lugar al que vamos, ¿no? Poniéndolo en ejemplo como si viajáramos a un país.
pues creo que a veces no nos damos a la tarea de precisamente ser conscientes que tarde o temprano eso va a pasar y pues tenemos que estar preparados. Gracias. Como que nos da más seguridad, nos sabemos, estamos mejor preparados. Seguro que siempre es mejor para todo, ¿no? Iba Antonio, Mirna, Maribel y Rosa. No sé si Antonio había... ¿Levantaste la mano, Antonio? No, pero ya que me dieron la palabra, nada más quería recomendar el libro que nos puso David hace tiempo en el grupo. Se llama Morí y Ahora. Es de la medium Vera Lucia Marinsec de Carvalho y está dictado por el espíritu José Carlos Antonio. Pero de esas son 19 historias, todas diferentes, todas son desencarnaciones de diferentes índoles y todos pues tienen una historia completamente pues diferente, porque hemos estudiado nosotros que ninguna encarnación es igual a otra, o sea, no hay encarnaciones, no hay desencarnaciones que sean idénticas o exactas o parecidas a veces. Entonces, en ese libro hay 19 y está en YouTube, como nos lo pasó nuestro querido amigo David, y también está en PDF para quien le guste más leerlo, pero me llamó la atención que una de esas historias, no recuerdo cuál era, solamente una de las 19 desencarnó como dormidita, y así como despertó, y ya despertó como en el hospital, y como que no sabía qué onda, y muy rápidamente se integró al trabajo, y muy rápidamente, porque había sido una buena persona, había realmente, pues, pues llevado las enseñanzas a la práctica, ¿no? Que eso es lo más importante. Ya tenía, digamos, un trabajo recorrido y pues no tenía tanto, o sea, obviamente pues siempre hay ese apego por la familia y la materia porque pues es inherente, ¿no? Nos tiene que tener algo que nos amarre a la vida porque si no, pues sería para nosotros muy fácil desprendernos de ella, y no continuar con lo que nos toca hacer acá. Pero de las 19 historias, todas muy interesantes y esa me llamó mucho la atención porque qué bendición tan grande poder pues solamente dormirnos un día y levantarnos en el mundo espiritual sin ningún tipo de turbación, por decirlo así, sin ninguna confrontación directa pues con el choque de que puede ocasionarte pues de entrar al mundo espiritual o la muerte que a veces puede ser muy, bueno, la muerte del cuerpo físico que puede ser a veces muy abrupta, pues, un accidente o a veces una situación pues un poco más complicada. Entonces, bueno, solamente recomendar ese audiolibro muy maravilloso que nuestro hermano David hizo el favor de recomendar. Yo no lo conocía, y ese mismo link donde te pasas el libro tiene otros 3 libros muy interesantes que son muy referentes a las desencarnaciones. Entonces, bueno, gracias. Gracias, Antonio. Y vemos como Yuri dijo, cómo magnéticamente somos atraídos, no solo simplemente por ser buenos, por tener esa buena vibración, ¿no? Los que no la tenemos necesitamos de mucho estudio para llegar ahí, pero hay gente que son así buenos y que, bueno, naturalmente no son atraídos hacia esos lugares más elevados. Mirna. Sí, hola. Yo quería preguntar, siempre cuando alguien muere dicen que vienen sus seres queridos que ya murieron por ellos, o piensan mucho en alguien, por ejemplo, murió un tío, yo supongo que mi abuelita vino por él, o sea, es como creencia, no sé si es mito o es parte de los benefactores, pero en ese momento ya le dicen a él, ¿estás muerto? Vente. ¿O por qué hay tantos desencarnados entre nosotros haciendo daño y no haciendo daño y viviendo, como decía Karen, en los bares y eh, no, nadie les dice, vente, ya estás muerto? ¿Y cómo ayudarles nosotros también? Sí, Buenas preguntas. pues, muy buenas preguntas, sí. No es una regla que nos van a esperar seres queridos en el desencarne, no es una regla. Y creo que esos espíritus que se quedan aquí atrapados, que no pasan directamente hacia otro plano, porque de eso tenemos que estar conscientes. Hay muchas personas que se agregaron al grupo
Entonces seguido pensamos que el mundo espiritual que no es acá, que aquí estamos en el mundo material y que nos vamos a otro lugar al mundo espiritual. El mundo espiritual está aquí ahora, solo que nosotros estamos encarnados. La Tierra es el hogar de más o menos 35 billones de espíritus y solo, ¿cuánto? 8 estamos encarnados. Pero los demás viven aquí, en un plano, en una vibración más sutil que no podemos percibir, no, que la mayoría no percibe, pero viven acá. Entonces el mundo espiritual está acá ahora, ¿no? Y hay algunos espíritus, creo que ese apego al mundo material y esos vicios, como decíamos, es tan fuerte que directamente se quedan aquí atrapados. O sea, van directamente A lo que a lo que conocen. conocen. O sea, como dicen, a donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro, porque van directamente a su vicio o a lo que los que lo tienen tan atados aquí. Entonces, para esos espíritus, ese lazo es tan fuerte que no hay cómo. O sea, los benefactores no van a venir, no nos van a arrancar de fuerza y llevar a otro lugar para que seamos atendidos y curados. Entonces, esos espíritus que nosotros recibimos, muchos de esos necesitan todavía un poco de tiempo para darse cuenta o para trabajar quizás sobre esos ates que tienen aquí. Entonces, los benefactores nunca estamos dejados solos en ningún momento. Siempre están ahí, siempre estamos bien envueltos de los benefactores, pero creo que mismo así nos dan tiempo para que tomemos conciencia de, ok, no, estoy desencarnado, no es más mi lugar aquí, o sea, no tengo más cuerpo físico, estoy yendo siempre al mismo bar, no tiene como, o sea, tenemos que tomar conciencia de eso también, ¿no? Hasta decir, bueno, no, tengo que seguir mi camino para otro lado, no, no es más mi hogar aquí la tierra, no, no tengo más cómo. Nosotros hay espíritus que recibimos y que nos dicen que nosotros le ofrecemos, ¿no?, un camino de renovación, otra cosa, que tienen que seguir su camino y aún así no quieren, no aceptan. Están bien aquí, quieren permanecer aquí y está bien, si Dios lo permite, ¿no? Está bien, pero todos estamos siempre rodeados de nuestros benefactores, de alguien, nunca estamos dejados solos. Lo que sí te puedo responder con certeza, eso de los familiares no es siempre de esa manera, no viene siempre un familiar a recibirnos. A veces vienen amigos o de otras vidas, ¿no? Mentores, espíritus simpáticos que se les llama. Pero nunca, como dijo Sebastián, nunca estamos solos, siempre somos ayudados en el momento del desencarne. Otra cosa es que el espíritu no perciba, que no tenga la conciencia ni la capacidad, pero realmente siempre somos amparados, somos ayudados. E incluso hay un libro que se llama Instrucciones psicofónicas, que también es, Dios mío, es Gonzalo. Lo voy a buscar y lo voy a poner. Y ahí también tiene varios testimonios. Y él, había una persona que había desencarnado que decía, nadie, como que nadie le había ayudado, pero en realidad todos estaban ahí atrás, ayudándola de lejos a que ella se desprendiera y que se diera cuenta y que tomara conciencia. En el momento en que ella pidió ayuda, ahí los benefactores se presentaron. Entonces, muchas veces la espiritualidad nos deja sentirnos, entre paréntesis, solos o pasar ese proceso solos, entre paréntesis, porque siempre están ahí, pero es porque lo que el alma necesita en ese momento para tomar esa conciencia, pedir ayuda. Entonces, un poco eso. ¿Cómo podemos ayudarlos? Orando, orando. La oración. Sí, eso sí. Vamos a seguir más adelante. Hay más. Iba Maribel y Rosa después. Maribel, Rosa y Alma. Sí, y yo más que nada tengo una duda. Anteriormente, yo, pues antes de que empezara a estudiar esto y todo, yo sentía que cuando tú no vas a visitar a las personas que murieron a sus tumbas, pues, por ejemplo, de mis abuelos y todo, yo luego me sentía un poquito mal porque decía, ay, pues no he ido al panteón, no he ido a ver a mi abuelito. Después de que empecé a estudiar esto, con mis padres ya no siento lo mismo porque aunque no voy muy seguido a verlos, solo pues ya del padre, la madre, en ocasiones especiales, pero no voy muy seguido a sus tumbas, no siento como que no los voy a ver porque yo con mi mamá, por ejemplo,
platico, o sea, le hago cariños a mi papi, todavía los siento, o sea, hablo con ellos y le digo, ay, mi reina, mira, aquí tengo la lámpara que me traje, o sea, platico con mi mami y no siento como que no estoy con ella o no la voy a ver o la abandoné porque no voy a su tumba. Pero me surge una duda. Ustedes, los estudios han comentado que hay espíritus que después de que desencarnan, todavía siguen entre nosotros y no se pueden ir porque están apegados a las cosas materiales. Hay otros que afortunadamente pasan al otro plano, están bien, están contentos, están ya con Dios, pero entonces cuando ya están allá, ya no tenemos nosotros contacto con ellos, ya no podemos hablar con ellos, ya no nos escuchan, o qué pasa, o sea, ya ahí ya me entró así como que la duda, dije, bueno, ya no está aquí, ya se fueron a otro plano, pero entonces ya no me escucha, ya no tengo comunicación. ¿Qué sucede en este caso? Esas preguntas que hizo, que ya están un poco relacionadas con la pregunta 322 y 323 que leímos hace rato, están íntimamente ligadas porque hablan respecto a esos sentimientos, recuerdos que tenemos sobre nuestros desencarnados. Entonces, lo que nos dice estas respuestas aquí, por ejemplo, cuando dice, si no tiene nadie que los recuerde, lo que nos está diciendo aquí y que es un aprendizaje general que es muy importante para todos nosotros, es que entre más nos desprendemos de las cosas de la tierra, entre menos atados nos encontramos a las cosas del mundo, incluso las personas más fácilmente avanzamos en el camino, en el camino de evolución, más fácil es este nuevo pasaje. Y la verdad que muchas veces lo que ata a las personas aquí en la tierra son eso, los afectos, ¿no? Que si un espíritu, un desencarnado, no tiene el afecto auténtico, sincero, real, ¿para qué se va a quedar aquí? ¿No? Ahora entendemos que nosotros debemos entender que las afecciones son eternas, que los lazos de amor son eternos, donde quiera que nos encontremos, en el estado en que estemos, encarnados o desencarnados. Siempre hay almas a las que vamos a estar conectadas por nuestra afinidad. Siempre vamos a tener almas que estemos unidos por el sentimiento. Entonces los espíritus, es seguro que muchos se quedan aquí, se quedan atados a causa de estos sentimientos, de estas afecciones. Y hay otros que se van, que continúan, que van a hospitales, a centros para aprender, para regenerarse y para continuar su progreso finalmente. Pero regresan porque los lazos de amor siempre están presentes, ellos nos visitan. Ahora, aquellos que ya regresaron al plano espiritual y, y no son, perdón, no son recordados, es seguro que sienten tristeza. Si nadie les dirige una oración, es seguro que sienten pesar. Son como nosotros, ¿no? Simplemente perdieron su cuerpo físico. Entonces, nosotros, como usted dice, yo hablo con ellos y eso es perfecto, porque porque ellos pueden sentir todo. Estamos unidos por los lazos de amor y sienten cualquier sentimiento, pensamiento que les es dirigido. Todo pensamiento que es dirigido hacia ellos, ellos lo sienten. Todo sentimiento dirigido, ellos lo sienten. Entonces, si nosotros recordamos a nuestros seres queridos con tristeza, con desesperación, con rebeldía, todo eso les afecta. Todo eso los afecta. Si un espíritu está en condición de equilibrio, va a entender, ¿no? Va a entender que, bueno, es parte del proceso de luto y todo eso. Pero si un espíritu está en desequilibrio, en vez de ayudarlo, lo que hacemos es los afectamos aún más, los perjudicamos. Entonces, es por eso que debemos de recordar a nuestros seres queridos con mucha paz, con mucha alegría, recordando los buenos momentos, hablarles con cariño, con amor, dirigirles oraciones, pidiéndole a Dios que les ayude en esta nueva etapa, que los ilumine en este nuevo proceso. Ahora, con respecto a eso que dijo usted de las visitas al cementerio, es seguro que es genuino el gesto, ¿no? Para muchos es una fuente de reconforto, pero en realidad no es necesario ningún local. Todo radica en el pensamiento, todo radica en el sentimiento.
No es necesario ir a un local, a algún lugar para entrar en sintonía con las personas que queremos. Si tenemos buenos pensamientos hacia todos nuestros difuntos, eso es suficiente, eso les ayuda. Y yo estaba estudiando, estaba leyendo un estudio y decía un espíritu que aunque uno no lo crea, muchos de los desencarnados no les gusta ir al cementerio donde están sus restos, que muchos quieren olvidar esos restos mortales que dejaron ahí. Y es interesante, ¿no? Que muchos no se sientan cómodos en ese ambiente, porque en realidad el espíritu como nos dice el texto, tiene el universo para él. ¿Qué se va a quedar? Tiene un universo para él, la visión se expande. Entonces, es genuino, pero ellos están en todos lados y ellos regresan a ayudarnos y ellos nos sienten. Entonces, de eso debemos de siempre tener esa convicción, ¿no? Ahora, perdón, ahora yo tenía costumbre de poner velas. Yo también vi el significado de poner las velas. En realidad, las velas es algo vacío. Lo que significa para el espíritu es la intención que uno le pone al prender una vela, es la intención que uno le pone a todo lo que hace, a todos los rituales, hacer, no sé, hacer las misas, todo eso. Es la intención la que cuenta, el sentimiento, la emoción que uno le pone. Ahora, la mejor vela para todos aquellos que se van es una oración dirigida, es la transformación interna de nosotros que nos quedamos. Esa es la luz que ayuda a nuestros seres queridos. Lo que más les ayuda es eso, porque nosotros teniendo esa transformación los podemos ayudar con nuestras oraciones, con nuestros sentimientos. No solo quería decir que eso de ir a la tumba tiene mucho que ver con nuestra visión materialista, ¿no? Es decir, bueno, pero la persona está ahí, su cuerpo está ahí, la persona está ahí, entonces si la quiero visitar, tengo que ir ahí a donde está su cuerpo, ¿no? Ahora nosotros sabemos que no es así, pues, como bien explicó Yuri, pero hay gente a quien, es más que nada como un ritual y hay gente a quien le hace bien, ¿no? Entonces no está mal hacer eso, pero no es necesario para nada. Sabemos bien que comunicamos con ellos a través del pensamiento, de los recuerdos, ¿no? Como dijo Yuri. Y el texto nos dice, ¿no? Cuando ella dice, naturalmente, has estado visitando el cementerio con tanta puntualidad, naturalmente voy a cambiar y tú también, ¿no? Dejarás de ir rendir culto al cementerio. Culto que respeto y agradezco. Yo sabré desprenderme de tantos hábitos, situaciones de pensamiento que necesito dejar. Entonces, simplemente ese entendimiento de que no es necesario un local, un lugar, simplemente eso. Mi mamá vino Rosa y después y Alma. Alma. Es leve, es una pregunta. Yo desde niña y a lo largo de mi vida escuchaba a los mayores que decían después del desencarne o después de la muerte, está recogiendo sus pasos, anda recogiendo sus pasos. Y yo me quedé con esa idea de que después, en el momento en que ocurre el desencarne, la persona o el espíritu recoge sus pasos o va a todos los lugares que fue en vida. ¿Esto es cierto o no? Creencia. No es cierto, pero en parte sí, como explicamos que el espíritu tiende a regresar a lo que conoce, ¿no? A su familia, a los lugares que él andaba. Entonces, en parte sí, pero no es una regla en sí, no es para todos así, pero hay que sí lo hacen, que sí regresan a los lugares conocidos. Entonces, sí, en parte tiene un poco una cierta verdad en eso, pero no De- es una regla general, ¿no? Depende del estado moral, ¿no? Espiritual del espíritu. Muchas veces no tienen condición, muchas veces, por ejemplo, nuestros hermanos materialistas que creen que después de la vida todo se acaba y todo es oscuridad y todo duermen, esos espíritus realmente cuando pasan del otro lado, duermen, duermen hasta que llega un momento que despiertan. Pero en realidad para ellos se acabó, no regresan a ningún lado, están dormidos. Otros que están realmente en desequilibrio que son atraídos hacia estos lugares, vamos a decirlo así, hacia esos espacios de conciencia donde
también están en desequilibrio y no pueden regresar a sus lugares, a sus hogares o a lo que conocen. Entonces, todo realmente depende del estado espiritual moral de cada espíritu. Pero siempre así como ser, hay un libro que cuenta esos espíritus que duermen, por ejemplo, que hay lugares donde hay miles de espíritus que duermen en el mundo espiritual. Y aún así hay bienfeitores que van, no sé, una vez Los por semana, cuida. los cuidan, le hacen pases y algunos van despertando poco a poco. Algunos duermen cientos de años, ¿no? Depende de la creencia que tienen, pero siempre, siempre, o los suicidas que están en condiciones terribles, mismo que no puedan percibir que están siendo cuidados, o siempre, siempre alguien nos está cuidando, siempre, siempre. Alma, Alma, Antonio y Carolina. Ahí está. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Pues yo nada más quería compartir una experiencia que me pasó como el año o 2 años de que falleció mi abuelo, de que falleció mi tata. Mi papá tomó un taxi y le dijo al señor que el taxista le comentó a mi papá que había dejado a un señor alto, rubio, con bastón, y le dio salto y seña de cómo era. Y mi papá pegó un grito, pero pues un grito así como de terror, ¿no? Y yo no salí porque dije, porque le llamó a mi mamá directamente y dije, ay, que algo pasó, se van a pelear, no sé. Y ya el taxista le platicó, le dijo, no, es que tales fechas vino, dejé a un señor aquí en esta casa, le dijo, y era así, 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 así. Y a nosotros nadie nos visita, nadie. O sea, y en las fechas que el taxista indicó que había dejado a mi tata, porque coincidimos que era mi tata, no, eran las fechas que se cobra el aguinaldo de los pensionados. Y dice que le pagó todavía con un billete de 50 pesos. Entonces, nosotros nos quedamos impactados porque, o sea, cómo mi tata, o sea, hasta ahorita voy entendiendo de que no, a lo mejor no tenía conciencia él de que ya estaba desencarnado, o como comentó Karen, de que estaban entre nosotros, porque yo dormí en su cuarto durante muchos años y mi tata era muy calientito y yo sentía ese calor. Es así, en tiempo de frío aquí en el Pano, pues no es como que hace mucho frío, pero sentía un calor muy, muy agradable, un calor así muy humano. Y pasaron los años y yo tenía un perrito, Odin, un French Poodle, que fue envejeciendo poco a poco, pero fue muy chistoso porque, y ahí sí también tengo una duda. Por ejemplo, cuando uno desencarna y vuelve a encarnar, o sea, puede encarnar en un animalito, porque este perrito empezó a presentar todos los síntomas de los achaques de la vejez de mi tata. Es en serio, empezó a presentar glaucoma, problemas renales, y luego, y yo me hacía cargo de él, incluso me regalaron un Moisés para cuidarlo, yo dormía con él, o sea, yo todo con el perrito, y el perro no era mío, era de mi hermano. Entonces, y bien chistoso porque mi hermano dijo, no, hazte cargo tú del perro, me dijo, el perro ya es tuyo. Pero, o sea, esa anécdota pues sí nos pasó de mi tata, y el taxista se quedó así blanco, pálido del susto, pobrecito. Y esa duda sí la tengo, pues puedes encarnar para estar cerca de una persona, pero en un animalito, por ejemplo, porque mi tata y yo teníamos, o sea, tenemos un vínculo muy fuerte, en vida nos quisimos mucho y éramos uña y mugre.
O sea, nos solapamos las cosas el uno al otro, ¿no? De así. No, Alma, no se puede reencarnar en un animal por querer quedarse aquí. ¿No? El espíritu Ah, simplemente se quedaría aquí presente, en espíritu. Uno no puede elegir en qué decir, tomo el lugar de ese animal para ir cerca así de esa persona. Primero, en principal, no podemos regredir, o sea, nosotros venimos de la animalidad, entonces no podemos volver para atrás. Retroceder. retroceder eso, Perdón, estaba sí, buscándola. retroceder. No podemos retroceder para atrás a la animalidad, venimos de ahí. Y no, En un eso no es espíritu, posible. un alma humana va a encarnar en un alma humana. Nunca, nunca podemos regresar atrás. Entonces vamos a pasar. Y, Pues y el, muchas gracias sí, y el por la aclaración. testimonio de la aparición de tu abuelo, en realidad, bueno, eso le ha pasado a muchos y porque están acá y porque siguen con nosotros. Entonces, es muy, muy probable. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias de ese tipo. ¿Quién iba después? Carolina y Antonio. Iban o Antonio. Antonia y después Carolina. No, nada, yo nada más rápido quería decir la parte que mi tía Rosa mencionó sobre que recogen sus pasos. Cuando ella lo dijo, yo no sabía, yo no había escuchado de eso, pero cuando ella lo dijo, a mí me vino como el entendimiento de que uno, digamos, es como la cosecha de lo que uno sembró, como que regresas a recoger todo lo que sembraste o todo lo que hiciste, ¿no? De alguna forma. Esa es la forma en que a mí me llegó a lo mejor y era pues una alegoría o algo así como no literal, sino como más metafórico para dar a entender eso, ¿no? Solo eso, gracias. No, Como sí, dice el texto, somos lo que somos. también pensé en eso, Carolina, que también podía ser algo relacionado con esa cuestión también. Somos lo que plantamos. Antonio. Igual, sin ponernos de acuerdo. Yo quería decir dos cosas. Primero, lo que dijo, complementar un poco lo que dijo, lo que preguntó nuestra querida Mirna, que ustedes contestaron muy bien, porque igual este libro que estoy recomendando habla, justo el último caso, habla de que vamos a decir, un delincuente, un cholo, cuando desencarna o sea, es un pandillero que digamos, muere en una pelea de pandillas, lo están esperando otros pandilleros para llevarlo a un grupo de pandilleros para ser pandillero en el mundo espiritual. O sea, al final no cambiamos lo que somos, ¿no? Somos lo que somos. Y nos esperan aquellos con los cuales nos sintonicemos y con cuales vibremos con esa misma sintonía y vibración. Porque todo el universo es vibración y sintonía. Entonces nos sintonizamos con aquello que nos parece, pues, completamente adecuado con quién somos nosotros. Entonces, si bien nos pueden esperar nuestros familiares, porque pues estamos en continua oración, nuestros familiares se pueden volver benefactores para nosotros si ellos se adelantaron en el camino y vuelven por nosotros porque nos mantenemos en oración y nos mantenemos sintonizados con ellos. Pero también nos pueden esperar unos cholos si somos cholos, o sea, por decirlo así, ¿no? Nos van a esperar aquellos con los cuales sintonicemos. Igual aquel que está lleno de vicios, que tiene algún tipo de vicio, nos van a esperar aquellos con los cuales estuvimos sintonizando todo ese tiempo con ellos. Si nos gusta tomar, si nos gusta fumar, si nos gusta comer, ellos nos van a estar esperando ahí. Y nos van a esperar para juntarnos con ellos, para ir a obsedar o a ir a buscar eso que estamos buscando. Como esas personas que Karen mencionó que estaban en los bares, pues son personas que estaban ahí por drogas, por alcohol, por tabaco, o sea, por alcohol, por sexo, porque no sabemos qué realmente es lo que cada uno está pegado y andan buscando de qué alimentarse porque es lo que conocen, ¿no? Es como esa parte material que están ahí como queriendo obtener de los demás. Y de la parte que dijo mi tía, a mí me llegó más como recoger los pasos, a mí me llegó la intuición como que era eso que, como ya ven, bueno, hemos leído mucho, o al menos he leído yo, eh, de que cuando tú desencarnas, muchas veces recorres en pensamiento todas aquellas partes, o sea, todo aquello que tú viviste.
Entonces, yo siento que recoger tus pasos se refiere más a eso, como que ir hacia atrás, como en una tipo película, ir viendo todo lo que hiciste e ir viendo como, o sea, ir viendo como hacia atrás todo lo que has hecho. Muchos, yo he escuchado o más bien he leído de quienes lo ven como de principio a fin y otros que lo van viendo de fin a principio. Entonces, ahí sí dependerá cada quien de su experiencia desencarnado, pero yo sí he visto en muchas ocasiones, o he visto, o he leído mucho, cómo ellos van viendo la película de su vida y van cayendo no solamente en lo que ven, sino como que se van metiendo en esa película y van como se van metiendo en el sentimiento que les provoca, porque como que lo ven como de una tercera persona, entonces si digamos que tienen una confrontación con una persona, se meten en la confrontación y lo ven y siento como que se meten en el juicio de ellos mismos, como cómo se comportaron con esa persona, ¿no? Cómo fueron con esas personas, y empiezan a ver y empiezan a meterse como en eso que, o sea, y se ven desde una tercera perspectiva, entonces les cae como ese remordimiento quizá. O en cambio, si lo hicieron bien, se ve como, ay, qué bueno que, o sea, que le ayudé a esta persona y todo el bien que le hice. Entonces eso me hizo más bien como entrar en cuenta que en cada situación hay que dar lo mejor que podamos para realmente cosechar, como dijo Caro, cosechar aquello que estamos sembrando, porque al final es lo que vamos a experimentar. Sí, eso que dijiste, Antonio, de esa vista periférica, no panorámica, sí, que vemos como una película cuando no es una regla general, pero la mayoría sí, que es esa película de su vida, de cada gesto, cada sentimiento, cada acción, le permite realmente al espíritu hacer una introspección y tomar conciencia de ciertos actos, ¿no? Y otra cosa que quería responder o comentar a lo que dijo Antonio, hablando de nuestros seres queridos, que muchas veces son benefactores, pero también muchas veces se convierten en nuestros obsesores, como en el caso del texto. Seguro que ahí no es una obsesora, porque bueno, es una persona que trabajó, que tuvo cultivó el bien, que fue religioso, tuvo una religión, un camino, vamos a decir, espiritual. Entonces, esta persona no se volvió un obsesor, pero hay muchos de nuestros seres queridos que eso es lo que pasa y que muchas veces no es por hacer mal, simplemente no tienen conciencia, están ahí, nos están afectando con su energía y se vuelven en cierta forma un poco nuestros obsesores espirituales. Entonces es el trabajo de ayudarlos y también nosotros el aprendizaje para que cuando nos toque a nosotros no nos convirtamos en obsesores de nuestros propios hijos por ese apego tan grande que muchas veces tenemos. Y otra cosa que quería mencionar cuando Antonio habló sobre los cholos y lo que somos, debemos recordar que el mundo espiritual, el mundo material, perdón, es un reflejo imperfecto del mundo espiritual. Entonces, hay lo mismo que encontramos aquí en la tierra está en el mundo espiritual, más bien lo mismo que hay en el mundo espiritual está aquí en la tierra. Hospitales, escuelas, las mismas pandillas, todo eso existe exactamente igual. Entonces, hay Jimena que levantó la mano antes. Jimena y después Karen. Jimena, sí. Hola, ¿sí me escucha? Sí, Ok, bueno, sí estaba, bueno, es que escuché justo que estaba comentando lo de los cholos y así, entonces me vino a la mente esta parte en la que, bueno, muchas veces hay personas que mueren a través de violencia y, bueno, igual podrían ser los distintos, ajá, tipos de muerte. Entonces bueno, yo he escuchado que cuando una persona llega a matar a otra, como que podría ser como que absorbe todas las cosas de esa persona. Bueno, eso es lo que dicen quizás por la acción, pero, ajá, mi duda era si o sea, cuando sucede esto, tiene algo que ver con la persona, al final es solamente una representación o una manera de llegar a su muerte, pero cada quien pues vive su proceso sin importar la manera en la que haya llegado, ya sea, pues sí, ya sea suicidio, muerte natural o algo así. es seguro, Jimena, voy a tratar
de hacerlo en forma, no sé si entendí bien tu pregunta, pero normalmente depende del tipo de desencarne, seguro que va a influenciar mucho del modo en que llegamos del otro lado. Entonces, seguro que si una persona muere de forma natural, no va a ser el mismo impacto o el mismo desequilibrio, vamos a decir, que alguien que muere repentinamente por un accidente o un suicidio o un asesinato. Entonces, sí, el modo de muerte tiene mucho que ver con la forma en que se va a desencarnar y la forma en que va a llegar del otro lado. Ahora, eso que dijiste sobre el asesinato, de que absorbe lo demás, no existe eso. Cada quien tiene su propio camino, cada quien está cultivando lo que va, cosechar lo que está cultivando, al contrario. Entonces, no, seguro que hay una carga que va a estar puesta sobre el asesino, pero no va a absorber nada de aquel que asesinó. Entonces, cada quien es un alma independiente y no existe eso de la absorción de energía, según yo. No sé si responde a tu pregunta, Jimena. Sí, sí, esa era mi duda. Gracias. Más adelante vamos a estudiar un poco más en otro estudio haremos sobre esa perturbación según el caso de muerte. Podremos estudiar eso. No sé si alguien Ok. más había levantado la mano después de eso. Ah, Karen. Sí, era algo, Es algo vasto el rápido. tema, y es muy Sí, es súper interesante, y vasto. hay de dónde sacar. Dale, Karen. Era algo súper rápido, nada más quería como hacer una pequeña conclusión sobre lo que había preguntado Mirna de cómo ayudarlos. Entonces solamente quería como recordar que nosotros somos como una antena de radio y sintonizamos con aquello que vibramos. Entonces, bueno, si estamos, eh, digamos, o sea, aquí nosotros encarnados y estamos con muchos espíritus alrededor, es importancia de sintonizarnos en la frecuencia más elevada y recordar que eso es mediante la oración, mediante el estudio, de una buena lectura. Entonces, la manera de ayudarlos a ellos también es mediante la lectura, mediante el estudio. Estos estudios a ellos les ayudan mucho, porque si están alrededor de nosotros, ellos escuchan, ellos aprenden, ellos también son ayudados por los benefactores. A las oraciones que hacemos también con César, ellos también acuden, ellos también reciben ayuda. Entonces, al momento de nosotros intencionarlo hacia nuestros familiares, pues eso le llega a ellos, ¿no? Eso son ayudados. Entonces, y lo que había dicho Antonio, a mí también me llegó ese, ese mensaje, como que recoger los pasos era como la vista vista panorámica, como lo dijeron, del espíritu de toda su vida pasar. Y yo pensaba como la importancia de estar orgulloso, ¿no? De haber usado bien ese tiempo aquí en la tierra. O sea, esa importancia de estar satisfecho con el trabajo que hiciste aquí. El ver toda tu vida pasar y decir, ok, cumplí la misión, lo hice bien, aproveché el tiempo en la tierra. Porque lamentablemente cuando no lo aprovechamos bien, vienen esos momentos de arrepentimiento, de angustia, de que no lo hicimos bien. Entonces, pues recordar que la vida en la tierra aquí es una escuela, es una oportunidad para ser mejores y que pues es un reflejo, ¿no? En el mundo espiritual, como lo hemos dicho. Entonces, aprovechar de verdad este tiempo para entrenarnos, ¿no? Yo lo veo como un entrenamiento. O sea, trabajar y entrenarnos para el momento en el que estemos allá, pues ser espíritus que también ayuden, ser espíritus que también trabajen para el bien, ¿no? Y no ser de esos hermanos que pues siguen lamentándose y que siguen como frecuentando lugares porque nos negamos a soltarlo. Entonces, obviamente, pues es un trabajo difícil, pero pues por algo estamos aquí. Gracias. Muchas gracias, Karen. Es eso. Perdón, pues estábamos recibiendo un mensaje de César. ¿Quieres decirlo? No, sí, también había recibido esa intuición cuando hablaban del perrito que presentó los mismos síntomas que el señor, es que a veces cuando los animales conviven con las personas sí pueden ser contaminados por la persona en sí. Entonces, si el espíritu, por ejemplo, contaminado quedó alrededor de la familia, sí, el animalito puede Agarrar los síntomas. sí, ser contaminado por los síntomas que presenta el espíritu. ¿No? O nosotros también encarnados seguido, el animalito se enferma como nosotros, así, se ve seguido eso, que
¿no? Los animales se contaminan, ¿no? De lo que Sobre la nosotros energía. irradiamos seguido. Sí. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Simplemente yo quería rápidamente ahí como último, porque a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención en el texto y que me pareció muy importante cuando el texto dice, aquí en la tierra, que ella vino a comunicarse con chicos, dice, aquí en la tierra se habla de nacimientos cuando nuevas vidas aparecen. Aquí, es decir, en el lado espiritual, hablamos de enfermos que llegan porque deben ser raros los que vuelven para acá perfectamente tranquilos. Por lo menos en mi inexperiencia, aún no he visto ninguno. La persona cuando se comunicó, tenía 4 años de su desencarne. Entonces yo fui ahí rápidamente, por curiosa que soy, fui a ver en ¿cómo se llama? El Instituto de Geografía y Estadísticas ahí de Río de Janeiro, de Río de Janeiro, y dice que en 2020 más o menos son 116,000 muertes al año. Estoy hablando del Río de Janeiro solamente, no hablando de otros lugares, de ese lugar. Entonces son 116,000 muertes al año. Entonces la persona tiene 4 años trabajando ahí, en promedio serían 464,000 desencarnados, vamos a decir, en el tiempo que ella empezó a trabajar. Es seguro que ella trabaja en una colonia espiritual y no, hay muchas, ¿no? Pero es muy fuerte cuando dicen deben ser raros, o sea, de 464,000, vamos a decir, cuando ella dice deben ser raros los que vuelven perfectamente tranquilos, es muy fuerte. Es mucho. Entonces, la literatura espírita, especialmente las obras de André Luis, se muestra cómo los espíritus llegan al plano espiritual en estados de desequilibrio, en estado de perturbación, principalmente aquellos que han llevado una vida marcada con acciones negativas, resentimientos, traumas, ataduras materiales, ¿no? Aquellos que vivieron las pasiones desenfrenadas, la droga, el sexo, el alcohol, comida, en fin, ¿no? Entonces hay muchos testimonios de espíritus que podemos ver que llegan en estados muy tristes. Y a Emanuel le preguntaron, ¿no? ¿Por qué Chico había escrito tantos libros? Y él dijo exactamente por eso, para ayudarnos, porque la mayoría llega del otro lado en condiciones lamentables. Entonces, ese es el motivo de nuestro estudio, ¿no? La doctrina nos llama a esta formación de hombres de bien, a la transformación del ser, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el vivir bien para morir bien. Y el vivir bien para morir bien se basa en el desarrollo moral, se basa en la purificación de nuestra alma. Y de ahí la insistencia de la doctrina, la reforma íntima, en la práctica de la caridad, en la insistencia sobre el estudio, porque una vez cuando entendemos, comprendemos, entendemos la continuidad de la vida, entendemos las leyes espirituales, el propósito de nuestra existencia, el propósito de nuestras experiencias, y entendemos lo que nos espera más allá de esta vida y el rol de nuestra responsabilidad de nuestro crecimiento con nuestro futuro. Nos pertenece ser un número más en la lista de desencarnados, desequilibrados que llegan del otro lado, o salir de ese promedio, estudiando, esforzándonos para ser mejores, transformando nuestra forma de ser, trabajando en el desapego cada día, ¿no? El texto y nos da un ejemplo tan marcado sobre el apego que tenemos tanto a las personas como a las cosas materiales. Entonces el desapego es un trabajo de todos los días, orando, meditando. Quería dejarnos con una reflexión sobre el amar realmente, porque se habló mucho del apego, ¿no? Y sobre todo el apego entre padre e hijo. Creo que nosotros tenemos una concepción un poco errada de lo que es el amor. Nosotros pensamos que el amor es poseer, es estar obsesionados con una persona, y el amor no es así, el amor libera. Entonces, si nosotros entendemos que somos todos espíritus encarnados para evolucionar, que somos todos hijos de Dios, no podemos agarrar a nuestros hijos, agarrarlos en nuestro bolsillo y guardarlos ahí al lado de nosotros para toda la vida, porque así estamos impidiendo el trabajo de Dios. Estamos impidiendo que ese espíritu crezca, que haga su trabajo, que cumpla lo que vino a hacer aquí en esta tierra.
entonces estamos teniendo una visión del amor errada. No es así. El amor libera, el amor comprende. Entonces, si bien tenemos muchos apegos cuando dejamos este mundo, los apegos más grandes que tenemos es con nuestros hijos, con nuestros padres o con las personas que amamos. Entonces creo que es importante que tenemos que entendamos, ¿no? ¿Qué es realmente el amor y el motivo por el cual estamos aquí? Somos todos espíritus creciendo, aprendiendo, estamos todos en las manos de Dios, estamos todos bien amparados y así tiene que ser. Es normal que tengamos dificultad en soltar, ¿no? Pero tenemos que tener ese entendimiento, sobre todo con nuestros hijos. No son nuestra posesión, no son nuestros. Entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde como padres, hacer nuestra parte y la otra parte dejarla en la mano de Dios. Entonces, no sé si quieres leer lo que David dijo. No, la vida nos está sugiriendo de darse el tiempo para estudiar más de la doctrina espírita. El tema de la transición y la relación de los encarnados con nuestros seres queridos, podemos encontrarlo en varias obras, Morí y Ahora, lo encontré del otro lado de la vida, Nuestro Hogar, Los Mensajeros. Hay muchos libros en la literatura espírita de Chico, de André Luis, que nos muestran mucho estas relaciones y lo que nos espera. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra oración para cerrar. Vamos a, Al tema. es un tema y tiene muchos, yo separé un montón, pero bueno, no nos da tiempo de 1 hora, a veces nos pasa demasiado rápido, pero el tema trae mucho, no hablamos de la concepción, ¿no? De la madre que es católica y que tiene esas concepciones Que le y permiten volver a la iglesia, ¿no? Para gradualmente despegarse de esas ataduras que tiene, ¿no? ella dice, no, mi hija no podía estudiar el espiritismo por mí, aún no entiendo mucho, ¿no? El espiritismo. Pero bueno, nosotros tenemos esa oportunidad y vamos a agradecer, vamos a seguir. Vamos a regresar sobre el tema en otra ocasión porque tiene mucho para reflexionar. Entonces los invito a la oración. Concentrarse. Tomar este momento. Agradecer a la espiritualidad. Permitieron que muchas familias pudieran recibir mensajes de consuelo. Muchos espíritus pueden comunicarse. Muchos de nuestros hermanos están despertando esta nueva realidad. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro querido Maestro, Maestro de bondad, luz de nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, una vez más, tratando de entender tu doctrina, tratando de abrir nuestras mentes y nuestros corazones a las realidades. Nos enseñaste, Señor, con tu ejemplo, que la vida continúa. Tú venciste la muerte, regresaste para decirnos, el espíritu es inmortal. Señor, estamos entendiendo lo que somos, nuestra verdadera naturaleza. Poco a poco tomamos conciencia de que debemos de vivir como espíritus inmortales, haciendo el esfuerzo de construir nuestro presente con bases sólidas, con tu evangelio, sosteniéndonos, Señor, del amor infinito que recibimos diariamente.
sosteniéndonos con estas enseñanzas. Poco a poco está modificando nuestra mente y nuestros corazones. Te pedimos, Señor Jesucristo, que guíes nuestros caminos, que guíes el camino de nuestros queridos, y todos aquellos hermanos que están desencarnando en este momento, aquellos que no tienen guía, no tienen el conocimiento. Ilumínalos, Señor. Envía siempre a tus mensajeros para que los guíen, los amparen, para que poco a poco vayan entendiendo, asimilando tu amor, la grandeza de nuestro Padre, la oportunidad que les es dada y que nos es dada a todos nosotros, Señor. Estamos aquí en esta encarnación, muchas veces sin dándole la importancia que merece. Para eso te pedimos, Señor, nos ayudes. Nos ayudes a hacer de nuestra vida una vida útil, una vida significativa. Nos ayudes a aprovechar el tiempo, a hacer el esfuerzo de transformar nuestras almas, transformar nuestro corazón, cultivar los valores que nunca se te pierden, que duran para siempre. El amor, la bondad, la humildad, la caridad. Enséñanos, Señor, a ser mejores, a seguir tu ejemplo, a imitar tus pasos, a vivir y ser fieles a tu evangelio y a tus enseñanzas. Gracias, querido Maestro, por tu bendito ejemplo, por ser la luz de nuestros corazones, por habernos traído los mensajes de nuestro Padre. Gracias, Señor. Agradecemos la presencia de nuestros queridos benefactores, quienes les pedimos que nos envuelvan en estos momentos. Paz, tranquilidad en nuestras almas, devolviendo a nuestros hogares, trayendo energías positivas, de alegría, de paz, de armonía. Les pedimos igualmente que vuelvan todos nuestros hermanos, todos nuestros seres queridos que ya están del otro lado de la existencia, esperando por nosotros. Los envuelve, Señor, para que sus caminos, para que aquellos que se encuentran en desequilibrio puedan encontrar armonía en sus mentes y en sus corazones. Enséñanos, Señor, a orar por todos ellos y por todos nuestros hermanos, encarnados y desencarnados. Gracias, Señor, por este encuentro, por este día, por el conocimiento, por tu bondad. Quédate con nosotros hoy y siempre, Señor. Y así sea.